Bien, sí, sí, ya les compartí la presentación. Justamente les decía eso, que bueno, que me presentaba un poco, que soy Martín Cabrera, que bueno, pasé hace poquito a segundo año de la residencia de pediatría de acá de la Clínica del Sur, que vamos a presentar el caso clínico que ha sido tutoreado por el jefe, el instructor docente, el doctor Jorge Cabrera y la doctora Micaela Ferreira, que es jefa de residentes de nosotros acá en la clínica, bueno, en el servicio de pediatría. Eh, bueno, estamos listos, les presento entonces el caso. Bien, acá tenemos un resumen de la historia clínica. Bueno, el caso es un paciente de 2 años y 2 meses de edad, que es procedente y residente de Alejandro Roca. Eh, la fecha de ingreso ha sido el 10 de julio del 2020. Es un paciente de sexo masculino. La fuente de información ha sido ambos padres. El motivo de consulta del paciente ha sido dificultad respiratoria, cianosis, decaimiento e inapetencia. En cuanto a la enfermedad actual, ha sido un cuadro clínico de 3 semanas de evolución caracterizado por dificultad respiratoria en un inicio, de manera intermitente, que se ha hecho progresiva, ha presentado además tos seca, esporádica. Todo este cuadro ha presentado una exacerbación 4 días previos a la internación y la fecha de su consulta por primera vez en la guardia. Al cuadro se ha sumado hiporexia, astenia, cianosis, acrocianosis. Y bueno, durante ese lapso de tiempo el paciente ha sido medicado con claritromicina durante 7 días, con salbutamol en dosis de rescate con su pediatra de cabecera y también betametasona por vía oral. Bien, en cuanto a los antecedentes de relevancia, este paciente presentaba que, bueno, el embarazo de la mamá ha sido controlado recién a partir del 5.º mes. A partir de este momento ella cuenta con los estudios realizados, serología, las vacunas, todo aparentemente con resultados negativos en cuanto a la serología. Y bueno, en las ecografías ya no se podía evidenciar ningún dato de relevancia. Y aparentemente venía todo bien en el embarazo, solamente le contaban a la mamá que el paciente tenía una distensión abdominal que no le encontraban la causa. En cuanto a los antecedentes perinatales, la antropometría de nacimiento es normal, con un fenotipo peculiar. Se le hace el screening neonatal, que tiene resultados normales. Eh, Posteriormente les voy a comentar ahí cuando se hace realmente el cariotipo y a qué diagnóstico de síndrome genético se llega. Se hace también el estudio de autoemisiones y el control oftalmológico, que están normales. No ha tenido internaciones previas ni cirugías. Como dato importante, la alimentación de este paciente es selectiva. La mamá hace mención que específicamente el nene consume yogur, leche, pecho materno, masitas dulces, tiene rechazo por lo salado, consume postres, algunos postres. Em, Bueno, ahí justamente lo que les mencionaba, el síndrome genético al cual se llega como diagnóstico con el cariotipo fue trisomía 21. Dentro de las patologías a esta patología de base, valga la redundancia, solamente tiene una hernia umbilical. Por la parte cardiológica, que su último control fue a los 7 meses de edad en el 2018, solamente tiene un foramen oval permeable pequeño, no tiene una cardiopatía congénita importante, que puede ser bastante frecuente en este tipo de pacientes. Además tiene un control por neurología infantil, al cual le llama la atención que el nene tiene un retraso del desarrollo psicomotor en cuanto a la parte motora específicamente. Intenta mejorar la parte en cuanto a psicomotricidad, intenta mejorar la cuadripedia, porque el nene solamente está sentado, por ahí es la única posición que puede llegar a adoptar y en la cual se moviliza.
Le llama mucho también la atención al neurólogo la parte de la alimentación del nene. Él además hacía sesiones de kinesiología, fonoaudiología y psicomotricidad 2 veces por semana hasta marzo. En marzo, bueno, con todo el tema de la pandemia, él deja de hacer todos estos seguimientos, ¿no? Bueno, en cuanto al examen físico, el paciente tenía un peso de 11 kilos con 600 gramos, una talla de 80 centímetros. Los percentiles, tanto el peso para la edad como talla para la edad, estos pacientes tienen tablas específicas que se usan para niños con síndrome de Down. Ambos están dentro de parámetros normales. El niño tiene una facies adenoidea, ingresa además con signos de deshidratación leve, está afebril, muy irritable, con cianosis perioral y acrocianosis. En cuanto al aparato cardiovascular, tiene un soplo muy tenue, una frecuencia cardíaca que varía entre 145 y 190 por minuto. En cuanto al aparato respiratorio, tiene simplemente una retracción subcostal leve, pero algo que llama mucho la atención es la saturación de oxígeno de 65%, sin una auscultación que explique al 100% esa saturación, ya que solamente presenta sibilancias al final de la expiración y muy ocasionales, con una frecuencia respiratoria entre 48 y 56 respiraciones por minuto. El abdomen es distendido, impresiona ascitis, también una hepatomegalia que se palpa a 2 centímetros por debajo del reborde costal. El paciente, por supuesto, por su patología de base, tiene una hipotonía que es leve, especialmente de miembros inferiores. Tiene también hiperlaxitud que va acorde a su patología. Y bueno, acropaquia que llama también mucho la atención en el examen físico. En cuanto al sistema nervioso central, no hay datos de relevancia. Bueno, en este punto me parecería interesante que podamos participar si es que hay residentes o algún médico que quiera, con todos estos datos que hemos ido brindando, por ahí comentar algún diagnóstico al que ustedes podrían llegar con todos los datos que ya se han brindado. Sí, pequeño. Mejoraba la saturación, sin embargo, no llegaba a parámetros normales. Necesitábamos por lo menos 2 a 3 litros de oxígeno suplementario por cánula nasal para poder mantener saturaciones por encima del 90% y obviamente no superar el 94-95%. Sí, entonces no sé si alguien tiene alguna sugerencia de diagnóstico con todos los datos que hemos dado. Sí, no, no, de hecho es, como decía, un cuadro de 3 semanas de evolución. El paciente estaba febril en todo momento. ¿Alguna sugerencia de diagnóstico o avanzamos? Bueno, bueno, ahí ya básicamente son los diagnósticos que les queríamos comentar nosotros. Bueno, el principal por ahí es el síndrome de dificultad respiratoria. También se puede presentar como probabilidad un síndrome bronquial obstructivo, si bien no tiene una clínica florida, pero es un diagnóstico a tener en cuenta. Otra cosa importante por ahí es un síndrome de insuficiencia cardíaca, la deshidratación leve, obviamente, y el síndrome genético, ¿no? Todo ha sido, obviamente, en diagnósticos sindromáticos porque, bueno, habían muchas cosas que no coincidían en la clínica como para apuntar a algo muy específico de entrada. Sí. Bueno, a este paciente se le han solicitado algunos exámenes complementarios de ingreso. Como verán, ahí les puse desde el día 1 el hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, la función renal, el ionograma, todo dentro de valores normales, ¿sí?
La PCR sí tenía una PCR positiva de 24 miligramos litro. Un hallazgo importante que se ha encontrado transaminasas elevadas a predominio de la TGP. Además, una LDH aumentada, como pueden ver también ahí en el cuadro. Y bueno, se ha solicitado una troponina. eh, y bueno, la troponina básicamente pensando en un diagnóstico diferencial que al final lo vamos a comentar. Ahí mencionaban en el chat, me parece, algo sobre si el paciente tenía una cardiopatía congénita. Bueno, había aclarado de cierta manera que no tiene una cardiopatía congénita importante. ¿Sí? Los nenes con síndrome de Down por ahí pueden tener más frecuentemente una comunicación auriculoventricular, pero en el caso de este paciente no tenía algo cardiológico que explique la clínica que se presentaba. Bueno, como pueden ver, en cuanto a los controles que se le ha realizado, ha habido una disminución importante de las transaminasas, además de la LDH, también de la troponina ultrasensible que se le ha pedido, y bueno, también con tendencia a la normalización de la TGO, especialmente al final de la internación. ¿Sí? Bueno, un examen muy importante en este paciente fue el estado ácido-base. Como pueden ver al principio, el paciente tiene un pH de 7,44 con una presión de dióxido de 26,6. El bicarbonato, en realidad ahí ha sido un error mío, tiene 18,2 y una presión de oxígeno de 66 con una saturación de oxígeno del 93%. Con ese estado ácido base, el paciente tenía una alcalosis respiratoria que estaba compensada. El bicarbonato tenía un aumento una disminución más bien que iba acorde a una compensación crónica, que esto ya venía de varios días, evolucionando de varios días, ¿sí? Y bueno, en los siguientes controles ven que más bien esto del bicarbonato aumenta, comienza a concentrar más bicarbonato y bueno, al final, cuando se le indique el alta al paciente, el paciente tiene un estado ácido-base dentro de, o en equilibrio más bien. En la radiografía de tórax que se le pidió también, que fue bastante importante, donde si bien no es una radiografía específica para evaluar cardiomegalia, se puede ver ahí claramente la probabilidad de una cardiomegalia. Además, se puede objetivar algo de infiltrados intersticiales muy difusos, un bofamiento del seno costodiafragmático derecho, que se complementó con una ecografía donde se encontró un derrame pleural derecho pequeño. Bueno, acá un punto importante también donde por ahí nosotros hacemos un análisis una lectura, bueno, yo hice una lectura bastante básica de lo que es el electrocardiograma, por ahí me serviría mucho el aporte de alguien que esté conectado, que sea de la unidad de cardiología, o bueno, por acá la doctora, que tenemos la presencia de la doctora Sanoto también, que por ahí hay algún dato que en el electrocardiograma le pueda llamar la atención del paciente. Yo había visto, por ejemplo, que sí, el paciente tiene una frecuencia cardíaca que va acorde a la lectura en el papel, tiene más o menos 135 latidos por minuto, 136. Como datos importantes, por ahí el eje cardíaco desviado con un desvío derecho, probablemente sugerente de una sobrecarga de cavidades derechas. Tiene algunas ondas eh, T negativas que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en B1 o B2. Probablemente algunas tengan que ver con ondas T negativas de la infancia, pero probablemente otras tengan que ver con también la sobrecarga de cavidades derechas. También pueden ver que tiene una onda S bastante profunda, que también puede estar relacionada eh, a la sobrecarga de cavidades derechas. ¿Sí? No sé, acá está justo la doctora Sanoto. Doctora, no sé si tiene alguna opinión al respecto del electrocardiograma. Si puede acercarse, así yo le acerco el micrófono. Yo le acerco. Hablo directo. Sí, puede hablar directo.
Bueno, primero vamos a hablar así rápidamente de la clínica. Eh, Cuando vos mencionaste los datos clínicos, eh, lo único que te podía hacer pensar en una insuficiencia cardíaca era la taquicardia, porque en un momento, si mal no recuerdo, dijiste que tenía 180. En ese momento, como ya teníamos el buen machete, que era un foramen oval permeable pequeño y de larga data, o sea, los forámenes oval nunca se agrandan. Si está chico, está chico. Lo más probable, lo lógico es que se cierre, o si no, que quede chico y que no pase absolutamente nada. O sea, ya teníamos este gran machete que el niño, a pesar, como bien dijiste, los síndromes de Down, el 50% tiene cardiopatía, que en medicina es muchísimo. Ese era un machete importante para nosotros desde el punto de vista clínico. Este, la taquicardia era importante en ese momento hacerle el electro, que vos se lo hiciste porque ahí nomás me llamaste. ¿Para qué era importante? Para ver si tenía onda P o no. ¿Sí? En general igual, como machete, cuando los chicos se disparan, yo hablo de mi experiencia, porque a esta altura solamente tengo que hablar de mi experiencia, leer pueden leer cualquiera en cualquier lado, se disparan en general a 300 por minuto. Pero bueno, ante la duda está bien hacerle, amerita hacer un electro, aunque sea una tira de 2 mínimo, para ver si tiene onda P. Si tiene onda P, decimos taquicardia sinusal, punto. Taquicardia sinusal no se trata, no se medica con ninguna droga cardiológica. Taquicardia sinusal, tratamiento de la causa. La causa pueden ser infinitas, infecciosas, etcétera, etcétera, no vale la pena detenerse en eso. Eso en cuanto a la clínica, por lo que vos dijiste en un momento que uno de los diagnósticos diferenciales era insuficiencia cardíaca. Me quedó una gran duda de la ascitis, porque si hay ascitis había líquido dando vuelta y en la placa de tórax no se ve derrame pericárdico. El hígado 2 centímetros, todos los chicos Down en general lo tienen un poco descendido, eso en cuanto a la clínica. Y bueno, no sé quién preguntó, muy buena pregunta, la del el tema de la saturación, levantaba con oxígeno. O sea, no era normal, pero levantaba de 65 a 90 y pico, eso ya te da la pauta que no es de origen cardíaco, ¿sí? En cuanto a la clínica. En cuanto a la radiografía de tórax, ahí se ve que claramente hay un aumento. ¿Querés ponerla? ¿Podés ponerla? Es muy sencillo, o sea, sin hacer gran medición, o haces esto así. Y vos te das cuenta que tenés aurícula derecha dilatada. O sea, que tenés cavidad derecha dilatada, aurícula derecha y, bueno, un poco de ventrículo derecho también, punta redondeada y levantada, ¿sí? Y pasa el electro lo más importante es, bueno, primero analizar la frecuencia cardíaca, que es, no te asusta para nada, esa frecuencia cardíaca es absolutamente normal en un chico, cuando llora, cuando tiene un proceso infeccioso no pasa nada, tiene onda P, así que nos quedamos tranquilos. El eje eléctrico, como bien dijiste, ahí se ve bien el de uno, que está a la derecha, está en más 110 grados, 120 grados, y yo diría que nada más, las T negativas, por favor, que quede el concepto, todo niño tiene T negativa en precordiales derechas, por favor, hasta, o sea, eso es absolutamente normal y no es signo de ninguna otra cosa. Así que lo único importante es eso. Bueno, gracias, doctora. Bueno, básicamente pasamos entonces, ahí para complementar la ecografía abdominal, se vio que, bueno, el hígado tiene un leve aumento de volumen, pero el parénquima está homogéneo y como ven, en realidad no tiene un líquido libre en cavidad, se trata más de una distensión gaseosa de asas intestinales. Bueno, la conducta que se ha tomado con este paciente ha sido básicamente administrarle oxígeno, sí que lo necesitaba, por un sistema de bajo flujo con la cánula nasal a entre 2 y 3 litros por minuto, dependiendo de la necesidad de cada día y de cada momento que íbamos evaluando al paciente. Ha requerido hidratación parenteral por 3 días, administración de broncodilatadores, tanto salbutamol como un anticolinérgico que potencia su efecto, como es el bromuro dipratropio, y también el corticoide que, bueno, se ha administrado endovenoso y luego se ha completado por vía oral en total con 6 días. Durante la evolución se ha podido ver que el paciente tenía roncopatía además y que toleraba mal el decúbito dorsal especialmente.
que cuando uno lo sienta o los papás lo tenían a UPA, por ahí mejoraba la saturación incluso, o veíamos esos cambios. Habían inestabilidades nocturnas también de la saturación que no se asociaban a broncoconstricción, que era un dato bastante interesante. En cuanto a las interconsultas que hemos realizado, que han sido muy importantes y necesarias, cardiología infantil, donde se ha encontrado hipertensión pulmonar moderada en un inicio, con una presión estimada de la arteria pulmonar de 60 milímetros de mercurio y cavidades derechas dilatadas. También se ha realizado interconsulta con neumonología infantil, viral, saturación de oxígeno, el paciente en decúbito dorsal por ahí disminuye 3-4% sus valores de saturación, a diferencia de cuando está sentado, ¿sí? También se ha hablado de la posibilidad de un síndrome hepatopulmonar en el paciente, que ya lo vamos a ver más adelante, y también se ha sugerido la interconsulta con gastroenterología por las transaminasas elevadas. También se ha interconsultado con otorrinolaringología, donde se ha encontrado que el paciente pues, sí presenta una respiración bucal, tiene hipertrofia de cornetes, macroglosia propia del síndrome de Down también, hipertrofia de amígdalas y de adenoides. Y bueno, como verán ahí está la radiografía de tórax de egreso y la radiografía de Cavum para la posibilidad de ver, que no se ve bien, pero que se puede llegar a ver en algunas oportunidades, la hipertrofia de adenoides. La conducta de ORL es básicamente la cirugía de la adenoamidalectomía para el tema de todo lo que tiene que ver con otorrinolaringología. Bueno, en cuanto al seguimiento de este paciente, se le ha indicado el alta institucional a los 7 días de internación, con valores de saturación de oxígeno 96% aire ambiente, pero bajo control estricto o seguimiento de manera ambulatoria, ¿no? De hecho, el paciente por sugerencia y consejo de la doctora Sanoto, justamente, el paciente ha podido ir en compañía de sus padres a Córdoba a realizar un control con cardiología infantil también allá, donde, bueno, se ha hecho una nueva ecocardiografía Doppler, se ha visto una hipertensión pulmonar leve, como ven, con una mejoría en relación al cuadro que presentaba acá. Viene de allá con un tratamiento con sildenafil, ¿sí? Para la hipertensión pulmonar. En neumonología infantil indica fluticasona aerosol por ser un paciente que se encuentra en un periodo transicional entre un lactante sibilante y un niño que puede llegar a desarrollar asma. Eh, Está justamente en esa edad del proceso de transición. Eh, Otorrino le indica 15 días de fluticasona spray nasal, que los completa y se suspende el tratamiento. También se interconsulta con endocrinología por medio de su pediatra de cabecera, quien le solicita exámenes de laboratorio en busca de una probable celiaquía, que, bueno, también podría explicar de cierta manera la elevación de las transaminasas. Está todavía pendiente la valoración justamente por gastroenterología infantil. Bueno, llegamos básicamente a estos diagnósticos: trastornos respiratorios del sueño, dadas las características de los niños con síndrome de Down. Es bastante frecuente que se produzca una obstrucción respiratoria de vías altas en este tipo de niños y que a consecuencia de eso puedan desarrollar un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que bueno, ahí les puse las diferentes nomenclaturas que se pueden utilizar. Es indiferente e irrelevante simplemente decir que pueden hacer apneas y hipopneas del sueño, que esto en algún momento puede desencadenar por diferentes circunstancias un cor pulmonale, y que es una situación tan poco tenida en cuenta que puede llegar a producir, o sea, la obstrucción puede ser tan grave que puede llegar a producir una hipertensión pulmonar también muy grave. El diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta es con la hipertensión pulmonar primaria, que se puede presentar en este tipo de pacientes, el síndrome hepatopulmonar, que bueno, es un síndrome que a partir de una alteración hepática puede ser una cirrosis, una metabolopatía, que pueda afectar de manera indirecta al pulmón, con mandando, por ejemplo, óxido nítrico a partir de una congestión hepática. Se empiezan a producir shunts de derecha a izquierda
en el pulmón y por ahí puede producirse este síndrome que es poco frecuente en pediatría, pero que vale la pena tenerlo en cuenta porque la mortalidad es alta y porque esto básicamente se soluciona solamente con un trasplante hepático. Es algo que hay que tomarlo en cuenta y que no hay que dejarlo pasar. La miocarditis también es un diagnóstico que por ahí hay que tenerlo presente, que por la revisión bibliográfica que he estado haciendo para presentar el caso, muchas veces se olvida y que probablemente sí es subdiagnosticado a veces, pero tiene muy alta mortalidad y la evolución puede ser muy mala en pocas horas. Así que es importante tenerla presente en pacientes con disnea. Algo que me olvidaba decirles en cuanto al síndrome hepatopulmonar es que generalmente estos pacientes que presentan este cuadro se presentan con platinea o con ortodesoxia, que son cosas que en el paciente nuestro no hemos encontrado, ¿sí? Se ha logrado descartar por eso básicamente. Bueno, hay muchos casos clínicos reportados como el nuestro, ¿sí? Les decía, debido a las características de los niños con síndrome de Down, se puede producir de manera frecuente una obstrucción respiratoria alta, que al ser tan leve en un inicio, puede ser subestimada y poco tenida en cuenta. Les decía que puede causar una hipertensión pulmonar grave, ser asintomática hasta que una infección o cualquier otro episodio pueda desencadenar un corte pulmonar y de esa manera es una situación bastante frecuente en los niños con síndrome de Down. Hay que barajar qué posibilidades y qué alternativas tenemos de tratamiento. Y bueno, en algún momento la doctora Sanoto había comentado cómo existe el manejo de algunos de estos pacientes, por ejemplo, con antagonistas de los receptores de la endotelina, como es el Bosentan, sí que hay muchos casos reportados en cuanto a tratamiento con estos medicamentos que pueden resultar bastante beneficiosos. Hay de hecho un metaanálisis que se ha publicado el año pasado, donde han encontrado una buena respuesta de la hipertensión pulmonar cuando se hace un tratamiento combinado, por ejemplo, de Bosentan con un inhibidor con análogos más bien, o inhibidores, perdón, con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como es el sildenafil. Se ha encontrado que se pueden potenciar también con los análogos de las prostaciclinas y que puede funcionar bien en cuanto al tratamiento para la hipertensión. Puede no mejorar la función cardíaca, puede no mejorar algunos otros aspectos, pero básicamente va dirigido a mejorar la hipertensión pulmonar. Hay que valorar también la otra posibilidad. Puede ser que este paciente no sea candidato a ser manejado única y exclusivamente con fármacos y que necesite como solución quirúrgica la adenoamigdalectomía. De todas maneras, hay un porcentaje de niños que a pesar de tener esa cirugía, pueden volver a presentar un cuadro de obstrucción recidivante y por ende también tener otra vez episodios agudos por la hipertensión pulmonar. Se debe valorar la posibilidad en este niño de la necesidad de oxígeno domiciliario y bueno, un examen que no deja de ser importante es la polisomnografía, que es el gold estándar para poder diagnosticar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? En este caso, por ahí no se ha podido realizar, no se lo ha hecho acá, no lo tenemos a mano y en Córdoba no sé si se lo está haciendo, desconozco aquello, pero sí hemos podido evidenciar por medio de oximetría que el nene tiene desaturaciones durante el sueño, así que, bueno, tiene pausas, tiene apneas respiratorias. Bueno, creo que con eso concluimos la presentación del caso clínico. Nada más agradecerles, recordarles al respecto de los derechos del niño. El día domingo, el tercer domingo de agosto, acá en Argentina por ahí se festeja el Día del Niño. Así que, bueno, quería dejarles ese recordatorio como imagen final. Espero que el caso clínico haya sido de su agrado y si por favor tienen alguna consulta, comentario, aportes, son bienvenidos. Gracias. No sé si alguien quiere participar con algún comentario, tienen alguna duda, algo que no ha quedado claro, que quizás no lo he podido explicar bien.
Sí, acá les pasamos con bueno, el jefe de servicio, el doctor Urmeneta, que bueno, por ahí quiere, quiere hacernos una consulta. Yo le consultaba a Martín o a la doctora Zanotto si es más común que el niño con síndrome de Down, ya sea por su genética, presente mayor probabilidad de tener hipertensión pulmonar debido a que puede aumentar las resistencias vasculares pulmonares por el mismo síndrome, y si es más común las crisis de hipertensión pulmonar. Sí, doctor Meneta, como premisa, todo niño con síndrome de Down nace con hipertensión pulmonar. O sea, por eso ustedes bien saben, bueno, todos los seres humanos nacemos hipertensos y por eso es el famoso soplo que no escucha el neonatólogo y que escucha el pediatra en el primer control y hace quedar muy mal al neonatólogo. ¿Por qué? Porque las resistencias todavía no han bajado. Esto en los niños con síndrome de Down, en el niño sin síndrome, ocurre alrededor de los 14 días, en los niños con síndrome de Down después del mes. Y todo niño con síndrome de Down per se tiene siempre algo de hipertensión pulmonar. Yo la verdad que pensé, bueno, felicitaciones doctor, me encantó la presentación, muy buena, completa, concisa, me gustó muchísimo. Yo pensé que este chico, como yo le hice el eco, bueno, descartamos, aunque ya teníamos un eco previo, que era hecho por otro cardiólogo, un excelente colega, no era hecho por mí, pero bueno, en el eco que le hice yo corroboré que no tenía ninguna patología estructural, pero que tenía cavidades derechas muy dilatadas, hipertensión pulmonar, como bien mostró el doctor, y la verdad que yo pensé que se trataba de una hipertensión pulmonar primaria. Gracias a Dios me equivoqué. La verdad que en mi experiencia, o sea, yo tengo muchos pacientes con síndrome de Down y con hipertensión y sin cardiopatía. Y tengo, o sea, como concepto también, el chico que tiene alguna cardiopatía, como una CIA y una CIB, y tiene mucha hipertensión, a veces es mejor dejarlo, o sea, por concepto general, perdón que yo hable medio bruto y en criollo, siempre cuando hay hipertensión pulmonar, si existe un agujero, mejor dejarlo abierto porque es una válvula de escape. Entonces, es una problemática que siempre los cardiólogos nos enfrentamos, porque es muy común. La verdad que yo pensé que se trataba de una hipertensión pulmonar primaria, lo cual iba a ser mucho peor el pronóstico, y bueno, gracias a Dios hubo gente mucho más inteligente que yo, entre eso la doctora Clarisa Ferreira, que pensó que podía ser secundaria a la hipertrofia adenoidea. La verdad que yo no tenía experiencia en esto, así que celebro haberme equivocado. Bueno, queríamos por ahí también recibir el comentario de la doctora Clarisa Ferreira, que bueno, ha sido también parte fundamental en el seguimiento del paciente. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora, adelante. Hola. Este paciente ustedes me llamaron y la verdad que inicialmente me preocupó precisamente porque me plantearon que estaba hipertenso, con hipertensión pulmonar importante, con compromiso hepático e hipotémico. Yo la verdad que me dio miedo que pueda ser un síndrome hepatopulmonar por estas transaminasas altas y la hipertensión y hipoxia, que se caracteriza justamente por la cianosis, hipertenso y compromiso hepático. Cuando lo voy a ver al nene, le hicimos la prueba en el caso de que en el síndrome hepatopulmonar, que tiene mucha dilatación a nivel vascular pulmonar, cuando vos lo sentás, de oxigena, y este chiquito mejoraba la oxigenación al sentarlo. Así que esa era una prueba, y además
bueno, no lo hubiese estado más comprometido en forma general. Me dijeron que las transaminasas ya estaban disminuyendo. No me queda claro por qué tuvo elevación de transaminasa, pero bueno, eso ya será tarea de gastro, investigar por qué. Y hablando y bueno, me queda con que hay una hipertensión pulmonar que puede ser primaria o secundaria, o ambas cosas, yo pensé, porque este chiquito Down tiene predisposición per se por el síndrome de Down a la hipertensión primaria. Y clínicamente, hablando con la madre y preguntando sobre las características del sueño, la madre habla de que había fragmentación del sueño, que roncaba, que, bueno, la noche, entonces ahí empecé a pensar, tenía fascia adenoidea. El síndrome de Down también es característico las cuestiones de que tengan hipertrofia adenoidea y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es más, hay que tener alto índice de sospecha de que lo pueda llegar a tener aún sin síntomas relatados por los padres. No necesariamente tenga que tener síntomas. Y se sugiere hacer una polisomno a los 4 años para descartar que el síndrome de Down tenga síndrome de apnea obstructiva. Yo pienso, Isabel, que las dos cosas, este chico tiene predisposición a la primaria y, y hizo el SAO a raíz del aumento del tamaño de adenoides y de amígdalas y adenoides. ¿Qué pasa? Cuando uno duerme, o sea, en el sueño, en la fase REM, hay hipotonía de la vía aérea alta, de toda la zona faríngea y también de los músculos del tórax y de diafragma. Entonces, y cuando hay una situación obstructiva como adenoides o amígdalas, o algunos hablan también de aumento del colapso de la vía aérea alta, aumenta la presión, entonces dificulta la salida de aire y eso hace que genere hipoxia intermitente. Y esta hipoxia intermitente, el riesgo más importante es que se produzca hipertensión pulmonar. Ese sería el riesgo más importante del SAOS. Por eso se considera un SAOS grave, porque genera hipertensión pulmonar y la cirugía sería como la única eh, solución que tenga este chico. Si bien existe que posterior a la cirugía también puede haber recidiva, eso habría que controlarlo, pero es importante, creo que hacer la cirugía. Yo le indiqué que, o sea, antiinflamatorios locales, o sea, la fluticasona nasal y también el Montelukast, porque está descrito que la situación de inflamación de toda la vía aérea es muy importante estos chicos con SAOS. Y hay muchos receptores de los leucotrienos, entonces es indicación de las dos cosas. Y haciendo tratamiento por ahí 1 mes y medio se podría bajar un poco la presión y estar en mejores condiciones para la cirugía. Perdón, una pregunta para la doctora. Sí. Y en este caso, utilizar una nasal de alto flujo, CPAP, por el SAOS y la hipertensión pulmonar, Claro, ¿sería como indicación también para tratarlo?
O sea, Sí, sí, quería ver básicamente si me escuchan. ¿sí? Quería ver si está el doctor Morales. Sí, Martín, aquí estoy. Doctor, ¿cómo está? ¿Me escuchás? Para también escuchar su opinión, Sí. doctor. Bueno, yo coincido bastante con la doctora Ferreira. Creo que la obstrucción más importante es el tema de la hipertrofia amigdalina y la hipertrofia adenoidea que tiene, acompañado de la macro. Me parece que ponerle un CPAP a un chiquito tan chiquito, yo no tengo experiencia, me parece que debe ser algo bastante complicado y no sé si le solucionaría el problema. Creo que la parte quirúrgica en este caso, por supuesto que habría que compensarlo lo mejor que se pueda, sería muy favorable para él. Incluso del hecho de saturar, al estar al costado y al incorporarse, él empieza a saturar mejor, eso es bastante significativo. Y el hecho también de que usando los antiinflamatorios nasales, como la fluticasona que le hicimos, o que le indicó usted, doctora, eso lo mejoró bastante también, o sea que ha habido una mejoría en ese sentido. Pero la obstrucción está, o sea que me parece que hay que, creo que la parte quirúrgica sería lo más adecuado. Sí, sí. Bueno, gracias, doctor. No, por Sí, favor. yo nada más quería decir al respecto, coincidiendo con la opinión de todos, que por supuesto tienen mucha más experiencia que yo en ese aspecto, que sí, por ahí la literatura de lo que revisé sugiere que se vaya progresivamente, ¿no? Por ahí primero el tema de la obstrucción, habilitar lo anatómico, y después lo que decía David, de sí complementar en caso necesario cuando hay una recidiva, sí, con un CPAP o oxígeno suplementario domiciliario. Bueno, la doctora Damaris me parece que preguntaba si tiene, eh, si había mejorado, no sé si ella fue la que preguntó si había mejorado la plaquetopenia. Bueno, no sé quién preguntó lo de la plaquetopenia. Bueno, comentarles que el paciente actualmente ha reingresado, está internado ahora en nuestro servicio con un cuadro similar, pero más leve. Tiene tiene plaquetas dentro de valores normales. Sí, eso se ha solucionado. En cuanto al tema de los marcadores virales hepáticos, se han pedido básicamente para virus hepatotropos eh, y han salido todos negativos. No hay una condición que básicamente especifique por ahí el tema de las transaminasas. Lo que hemos podido revisar con una de mis colegas en el, en la residencia acá, que es la doctora Ratini, que es nueva residente, que hemos estado revisando que por ahí puede tener relación con la probabilidad de que el nene tenga celiaquía también, pero bueno, endocrinología está viéndolo y le ha pedido exámenes en esta semana, que por ahí ya para el final de la semana la mamá va a tener los resultados. No sé si la doctora Cecilia ya no está, la doctora Ceci, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más al respecto, si alguien más quiere aportar algo o... Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y evaluación metabólica, dice, como causa de la hipertransaminemia, transaminasemia. Sí, bueno, todavía está en estudio eso. Por ahí no hay muchos datos que apunten a eso, pero sí, sí está en estudio todavía. Queda para seguimiento, porque en realidad algo que no se ha podido concretar justamente, doctora, es el tema de la interconsulta con gastroenterología infantil. Así que bueno, eso quedaría todavía pendiente, que vamos a intentar solucionarlo lo antes posible.
Bueno, les doy las gracias. Entonces me piden acá todo el equipo que les demos las gracias, por supuesto, a la doctora Sanoto por la interconsulta que hemos hecho con usted. La doctora Clarisa Ferreira, gracias también, doctora, y el doctor Morales, que creo que ya se fue, no sé si está por ahí. Pero bueno, No, acá gracias. está. Bueno, no sé, ¿aquí más? Nadie más. Bueno, muchas gracias por la doctora, claro, todo el equipo de pediatría, obviamente, que han tutoreado el caso clínico. Y bueno, espero que les haya gustado. Gracias por estar presentes. Creo que es todo. Hasta una siguiente oportunidad. Muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Son un montón los que se conectaron. Muchísimas gracias. Bueno, el próximo Ateneo le toca al servicio de terapia intensiva, así que el doctor Jorge Pérez está encargado de eso. Va a ser en septiembre, el segundo miércoles. Muchísimas gracias a todos por haber estado y bueno, por haber participado, y a todos los que hicieron las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bueno, estoy jodida. Muy bien. Gracias, Santu. Muy bueno, muy bueno. Muchas Che, gracias, muy bien. Santu. Excelente, Martín, la verdad que muy claro, clarísimo. Muchísimas gracias. Muy bien, felicitaciones al equipo. Bueno, gracias. Jorgito, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Clary, muchas gracias. Un beso. Gracias, gracias. Sí, están todos los chicos. Lourdes, Martín, Eli, la doctora Lara, que está en el hospital.